Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality Hola a Studies. todos y bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy otra vez en alemán, porque hablo con dos colegas alemanes, la señora Sarah Lucia Hassel-Rosing y el señor Volker Rosing. Ambos son activistas y defensores de los derechos humanos, que desde hace 25 años trabajan desde casa en favor de los derechos humanos, en los más diversos ámbitos. Hoy queremos hablar principalmente sobre las sanciones impuestas por la UE, pero también, en general, sobre lo que la gente puede hacer desde casa para defender los derechos humanos. Sarah, Volker, bienvenidos. Gracias por invitarnos. Me alegra mucho que os hayáis puesto en contacto conmigo, porque lleváis mucho tiempo en el negocio, es decir, en este compromiso desinteresado por los derechos humanos. ¿Podríais darnos un breve resumen de los ámbitos en los que habéis trabajado y de cómo os habéis implicado en la defensa de los derechos humanos? Sí, todo esto es voluntario. Luego, algo más importante, defensor de los derechos humanos es un término noble de la ONU, concretamente de la Resolución 53-144, en la que los estados de la Asamblea General de la ONU prometieron no aplicar nunca la arbitrariedad contra personas solo por defender los derechos humanos. Eso es algo que también recomendaríamos a personas como Jacques Both. Quien actúe con valentía en favor de los derechos humanos debería, al menos en sus textos, mencionar de vez en cuando la resolución. También tiene un cierto efecto disuasorio, y con ello nosotros y otros hemos tenido buenas experiencias. Por supuesto, no hay que abusar de ello, eso está claro. En cuanto a cómo actuamos, por un lado, presentamos recursos de inconstitucionalidad. Por otro, hicimos labores de lobby, en el sentido de que escribimos cartas a los responsables de la toma de decisiones. Hemos presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional, interpuesto recursos de inconstitucionalidad y colaborado en informes paralelos para ONG de derechos humanos ante la ONU. Los recursos de inconstitucionalidad se referían a 4 ámbitos temáticos. En primer lugar, al Tratado de Lisboa. Se trataba de la jerarquía del orden jurídico, es decir, de si podía aceptarse sin más que el derecho de la UMN estuviera por encima de todo. En aquel momento, se quería introducir por primera vez esa idea en el derecho de la UOME, lo que por supuesto contraviene las pretensiones jerárquicas del orden constitucional, de la Carta de las Naciones Unidas, de los derechos humanos universales y de otras normas imperativas del derecho internacional. Luego se trataba de una disposición sobre la privatización funcional de tareas soberanas, es decir, de que todo lo que no sea elegido se adjudique a empresas privadas, como se conoce por ideología neoliberal. Entonces, debería incluirse que se crearon normas flexibles para intervenciones militares en todo el mundo en nombre de la intervención humanitaria, elaboradas por el grupo de expertos Carnegie Endowment for International Peace en 1992, en el estudio Self-Determination in the New World Order. Y fue entonces cuando por primera vez se incorporó una organización de ese tipo en el derecho primario. Eso, por supuesto, debe limitarse. Esa fue la razón por la que presentamos la demanda de Lisboa. Se trataba de la ley de aprobación del Tratado de Lisboa en Alemania. Luego vino el MEDE. En esencia, se trataba de cómo afrontar una quiebra estatal. Normalmente se pensaría en un equilibrio justo en el país deudor, sobre la base de los derechos fundamentales y humanos vigentes allí. El MEDE prevé algo completamente distinto, siguiendo el modelo del FMI, recortes sociales y, por supuesto, un segundo intento de imponer la privatización del servicio público. Luego presentamos una demanda en relación con el Reglamento General de Protección de Datos, directamente contra el reglamento, lo cual normalmente no es posible. Pero el Tribunal Constitucional interviene cuando la UE excede sus competencias, y ahí demostramos ese exceso de competencias. También presentamos una demanda por la intervención del ejército alemán en Siria, porque vulnera la dignidad humana y el principio de paz, y porque nuevamente contiene excesos de competencias, también en relación con el derecho electoral equivalente a un derecho fundamental.
En varios aspectos sustanciales se nos dio la razón en lo que habíamos planteado en la sentencia de Lisboa. Sin embargo, colaron la respuesta en la sentencia de Lisboa, que formalmente era una decisión sobre las demandas del Dr. Gauweiler y de los miembros de la izquierda, que también habían presentado demandas válidas. En paralelo, pudimos participar en un informe dentro de una asociación para personas intersexuales. Allí se trataba una y otra vez del derecho humano a la salud. En ese contexto, entra el consentimiento informado. El paciente decide por sí mismo, una vez que ha sido debidamente informado, y no los padres, si no se trata de una emergencia, cuando una persona no tiene un sexo corporal claramente definido como niño o niña. No se podría esperar y preguntar a la propia persona si quiere una operación de reasignación. De hecho, hay que hacerlo, porque de lo contrario sería una violación de la integridad física y de la salud. Y participamos de manera significativa en el informe paralelo para el ZAF, que trataba sobre las medidas contra el coronavirus en Alemania. Pero por supuesto, siempre se tiene en cuenta también la dimensión global, para mostrar en qué medida se violan los derechos humanos, desde el trabajo afectado por los confinamientos hasta la salud, especialmente la de todas aquellas personas cuya salud ha sido destruida por las medidas, los choques y todo lo demás. Y las cartas que enviamos a los responsables políticos trataban, entre otras cosas, de la autorización de la OMS en relación con el Reglamento Sanitario Internacional. También se pretendía otorgarle competencias en materia de clima. Se había planteado introducir confinamientos climáticos y obligar a todos los mayores de 60 años, así como a quienes trabajan en el sector sanitario, a vacunarse contra el coronavirus. Y si, según la mejor estimación disponible en el mundo, basada en correlaciones de sobremortalidad de 125 países del profesor Dr. Denis Rancourt, hubo 16,9 millones de muertes en 2021 y 2022, es decir, una cifra similar a la de la Primera Guerra Mundial, pero el doble de rápido. Uno puede imaginar lo que habría significado eso como colapso de los sistemas sanitarios mundiales si se hubieran aprobado esas autorizaciones. Y la mayoría de los estados mantuvo el semblante impasible. El 1 de junio de 2024 aprobaron enormemente el Reglamento Sanitario Internacional, pero antes eliminaron todo lo que realmente era peligroso. De modo que muchos críticos del coronavirus siguen sembrando pánico porque no han leído que todo lo peligroso fue eliminado. Esto ofrece ahora una cierta visión de lo que hemos hecho hasta ahora, durante 25 años. Querido Volker, hablas como un tren expreso, pero, como se dice en inglés, in a nutshell, es decir, resumido o dicho brevemente, lleváis ya 25 años trabajando con distintos instrumentos para haceros oír, ya sea a través de informes que coescribís o mediante demandas. Esas demandas, hay que ser abogado para eso. ¿Alguno de vosotros dos es abogado? ¿Cómo hacéis para llevar así al Estado ante los tribunales? Para los recursos de inconstitucionalidad no se necesitan requisitos profesionales para los procedimientos escritos. Pero en la vista oral hay que tener un abogado, un profesor de derecho o una autorización especial. Nunca hemos llegado a un procedimiento oral, sino que el Tribunal Constitucional, salvo en el caso de Lisboa, siempre ha evitado el trabajo. Cada vez ha dado señales de cómo debería funcionar realmente. Y en la sentencia de Lisboa también decidieron en nuestro sentido, al menos en gran medida, que las partes intangibles de la ley fundamental son el derecho supremo en Alemania y no los tratados de la UOME. Y, lamentablemente, no mencionaron la prohibición de la guerra de agresión, pero de todas las demás formas que se les ocurrieron, basándose en la ley fundamental, pusieron límites a las disposiciones ambiguas sobre la guerra en el derecho de la UOME.
Y subrayaron expresamente el monopolio estatal de la fuerza, cerrando así el paso a la concesión de funciones públicas a entidades privadas, es decir, tribunales militares intensivos, todo lo que no es elegido directamente. Y eso generó un efecto psicológico que hizo que también en los demás Estados miembros se frenara enormemente esa liquidación de las competencias soberanas. Un momento, ¿qué quería decir? Pero eso no se reflejó en los comentarios jurídicos, porque lo colaron en el texto de otra persona, ya que él no lo había incluido en su demanda. Y lo que también hicimos fue presentar denuncias penales, una de ellas respecto a Grecia, por haber recortado hasta destruir su sistema sanitario. Y en cuanto a la Troika, aunque la ONU dice, texto número 32, comentario general número 14 sobre el derecho humano a la salud, cuando un Estado entra en bancarrota, hay que recortar en salud, en último lugar y no en primero. Y muchas personas sufrieron daños en su salud, algunas incluso murieron en aquel entonces. En ese momento no se llegó a un proceso judicial porque no conseguimos suficientes declaraciones de personas gravemente afectadas para lograrlo, para demostrar la magnitud del daño. Y con respecto al coronavirus, al menos las medidas se redujeron en todo el mundo. El Tribunal Penal Internacional volvió a ejercer un efecto disuasorio, pero esta vez a nivel global. Eso significa que, en cuanto a la prevención y contención del peligro, aunque aún no se haya iniciado un proceso penal, ya tenemos un efecto global. En cuanto a la educación relacionada con el coronavirus, no somos solo nosotros dos. Ya contamos con el amenazador de más personas, pero somos nosotros dos la cara. Mostráis vuestro rostro, escribís esos textos y anuncios, acudís a los tribunales y presentáis demandas. Creo que es importante saber que eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Y ser defensor de los derechos humanos es una denominación general para las personas que se comprometen con la defensa de los derechos humanos. Ahora bien, si llevamos todo esto al tema de las sanciones, es decir, esas sanciones de la UE contra individuos, pero también contra organizaciones, ¿qué nos podéis decir al respecto? ¿Por dónde hay que empezar para entender de qué se trata y qué se puede hacer para defender los derechos humanos de personas como Jacques Baud, Nathalie Jamp y Hüseyin Doğru? Me gustaría mencionar brevemente los enfoques que vemos y luego acercarnos más al detalle. Primero, desenmascarar la ideología que hay detrás. Luego, es importante presentar demandas contra ello, dentro del marco jurídico de la UE, ya que también se impone en el ámbito del derecho europeo. Después, utilizar los derechos humanos universales, palabra clave, los relatores especiales de la ONU, para hacer visibles y denunciar las cosas a nivel mundial. Luego está la cuestión de si también en el marco de la ONU conviene solicitar una opinión consultiva del TIC, concretamente, sobre cómo debe delimitarse jurídicamente desde la perspectiva de los derechos humanos para garantizar que el Tratado de la UE no quede invalidado por estas disposiciones y modificaciones. ¿Puedes explicarlo con más detalle? ¿El TIC es el Tribunal Penal Internacional? No, es el Tribunal Internacional de Justicia. Nein, das ist der Internationale Gerichtshof. Y en el Tribunal Penal Internacional surge la cuestión de si se trata de un crimen de lesa humanidad. Y sí, me gustaría empezar por la ideología. Existe esta ideología de la amenaza híbrida, y en 2017 se fundó un grupo de expertos. Formalmente, es una organización de derecho privado. En ella participan Estados miembros de la UE y de la OTAN, naturalmente con el apoyo de las instituciones de la UE y de la OTAN. Se trata de combatir las narrativas y la propaganda rusas. Y entonces surge la pregunta de hasta dónde se quiere llegar. El modelo son esas listas de persecución en Ucrania. Allí existen diversas organizaciones. Algunas llegan en Ucrania tan lejos como para decir que se debería matar a personas. Ellos no llegan tan lejos, claramente no. Las reacciones de la URETE o de este grupo de expertos no llegan hasta el punto de sugerir que se deba eliminar físicamente a los enemigos internos. Ganz eindeutig nicht. Aber wie weit sie gehen,
Definitivamente no. Pero ¿hasta qué punto llegan? Encontramos un documento que publicaron en enero de 2024. Se titula un momento, How Ukraine Fights Russian Disinformation, Beehive vs. Mammoth. Es decir, cómo Ucrania combate la desinformación rusa, colmena contra mamut. Y allí presentan varias lecciones, así llaman a los capítulos. En la lección 6 dicen precisamente que, por supuesto, quieren desacreditar a las personas que difunden esa propaganda, pero también arruinarlas económicamente, que pierdan su trabajo, que sus empresas se queden sin clientes e incluso criminalizarlas creando leyes penales específicas para lograrlo. Y ahora, que se acusa a ciertas personas de difundir una propaganda rusa terrible. Dass sie ganz schlimme russische Propaganda machen würden. Ein Jackboot äußert sich ja relativ ausgewogen. Un jackboot se expresa de manera relativamente equilibrada. Aún así, se le reprocha eso, y luego se imponen sanciones que van más allá de las intervenciones habituales del derecho penal, sin un procedimiento correspondiente y prolongado, como el que se conoce en el derecho penal, con las garantías procesales necesarias que le permitirían expresarse adecuadamente de antemano. Así que, en efecto, esto funciona como una especie de derecho penal sustitutivo, algo que incluso puede llevar a que las personas mueran de hambre. Y eso vulnera una gran cantidad de derechos humanos, en particular la prohibición de dejar a las personas sin derechos, lo que antes se llamaba la muerte civil. En la antigua Prusia se le llamaba así, o proscripción, o declarar a alguien fuera de la ley. Piensa en Martín Lutero. Eso está prohibido en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es vinculante para todos los que se adhieren a la ONU, porque no se puede entrar en la ONU sin firmarla también. Y eso es la concreción del artículo 1, número 3 de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, está recogido en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles de la ONU, así que ya se está infringiendo eso. Luego, también se vulneran todos los derechos humanos fundamentales que establecen, en términos procesales, que uno debe ser escuchado y tener acceso a la justicia. Y por supuesto, se vulnera el derecho humano a la alimentación y a la vivienda, cuando ya no se pueden pagar esas cosas. Pero en esencia, este derecho está reconocido por la ONU para todos los estados, que no se puede dejar a nadie en la indefensión. Y eso es precisamente lo que están haciendo aquí. Perdón, está bien. Iré si es necesario. Sí, y me gustaría decir algo sobre la jerarquía del orden jurídico, que es muy importante. Mucha gente, sobre todo quienes trabajan habitualmente con el derecho de la UE, afirman que el derecho de la UE está por encima de todo el resto del derecho, para todos los Estados miembros de la Unión. Pero eso solo es cierto desde la perspectiva del propio derecho de la UE. Y es importante entenderlo para comprender, cuando enseguida hable del tema de la nulidad, cómo se puede ejercer presión sobre la UN mediante el derecho de la ONU y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, con el fin de limitar jurídicamente todo el sistema de sanciones desde el punto de vista de los derechos humanos, de modo que ya no vulnere los derechos humanos. Es decir, que no sea, por así decirlo, más peligroso que el derecho penal ordinario, aparte de que los umbrales de intervención son bajos, pero que ya no conduzca a dejar a las personas sin derechos de esa manera. Así que, desde el punto de vista de la ONU, la situación es relativamente clara, y lo que es completamente indiscutible: los órdenes constitucionales están por encima de las leyes ordinarias a nivel nacional. Claro, porque también engloban al poder legislativo. Y todo el derecho internacional está por encima de las leyes ordinarias. Véase el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Las leyes nacionales no son una excusa para no cumplir las obligaciones internacionales. Pero luego está la relación entre el derecho internacional y el orden constitucional. Antes de 1964, todo era bastante claro. Tenemos la Carta de la ONU, que dice que los estados son soberanos.
Y eso solo es posible si la ONU, junto con su propia carta, se subordina al orden constitucional de los estados. Y luego dice la Carta de la ONU en su artículo 103, yo, la Carta de la ONU, soy el Tratado Internacional Supremo. Y además tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene un derecho, en su artículo 28. Y esta es vinculante porque es un anexo adoptado 3 años después de la Carta de la ONU, para dar vida al artículo 1, número 3. Entonces, ¿qué derechos humanos son los que pertenecen al objetivo de los derechos humanos? En el artículo 28 se establece que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que los derechos humanos puedan realizarse. Eso significa que otros aspectos del derecho internacional deben adaptarse a ello. Y en el artículo 29, número 3, se establece que los derechos humanos de la ONU no pueden ser utilizados en contra de la Carta de la ONU. ¿Cuál es la lógica? La paz mundial es aún más importante. La paz en general es aún más importante que los derechos humanos. Ninguna guerra en nombre de los derechos humanos. Esa es la lógica detrás de ello. Y existe un dictamen de la CIJ del 807-1996. En aquel entonces se ocuparon de la cuestión de si se puede disuadir con armas nucleares, sí, y de si se pueden utilizar armas nucleares. No estaban de acuerdo. Tal vez se referían a un efecto devastador, tal vez no. Y entonces tuvieron que aclarar qué derecho tiene un rango tan alto que pueda servir como referencia. Y dijeron, además de la Carta de la ONU, pertenecen sin duda los derechos humanos de la ONU, el derecho penal internacional, así como las convenciones de Ginebra y de La Haya del derecho internacional humanitario de la guerra, es decir, los derechos que tienen los civiles y los no combatientes en tiempos de guerra. Y las convenciones de La Haya, es decir, la protección limitada de los derechos humanos para los soldados, también tienen un rango igualmente alto. De ahí también la confirmación del artículo 28 AMR con ese alto rango. Y con ello, todo el resto del derecho internacional queda prácticamente subordinado desde la perspectiva de la ONU. Y ahora llega la UE. En 1964, en el caso Costa contra Enel, el TUE decidió, sin base jurídica y sin tener competencia para hacerlo, que la CE no tendría sentido si el derecho comunitario no prevaleciera sobre cualquier derecho nacional. Al principio solo se aplicaba al tratado de la CE, no al de la UE, que quedaba por encima. Y la gente lo celebró, aunque la UE no tenía ninguna base jurídica para ello. Pura arbitrariedad. Y en 2009 llegó el Tratado de Lisboa. Este cambió el nombre del Tratado de la CEE y del Tratado de la UE y estableció en los artículos 151 y en la Declaración 17 del anexo, ahí están las bases jurídicas, que desde la perspectiva del derecho de la UM, este se sitúa efectivamente por encima del orden constitucional de los Estados miembros. Puedo intervenir un momento. Lo que estás explicando es muy, muy importante y esencial. Estos distintos ámbitos jurídicos, la cuestión que cada tribunal debe resolver es si existe competencia y qué ámbito jurídico prevalece en ese momento. Y lo que has expuesto sobre la Carta de la ONU es absolutamente correcto. Así que si imaginamos el derecho internacional como una pirámide, en la cúspide está la Carta de la ONU y debajo los derechos humanos. Mucha gente ni siquiera lo sabe. Los derechos humanos existen solo desde 1945 hasta 1948. Antes, el derecho internacional era el derecho entre los estados. Desde 1945 hemos ido desarrollando esto durante los últimos 80 años. Que el derecho internacional también se aplica a los individuos, que las personas pueden reclamar sus derechos en el ámbito del derecho internacional, como derechos humanos. Y eso es algo absolutamente esencial de lo que estás diciendo aquí. Y sí, la UE está ejerciendo aquí una pretensión de poder, afirmar que nuestro derecho, el derecho de la UE, prevalece sobre el derecho constitucional de los estados. Pero lo que tú estás diciendo ahora es, pero eso entra en conflicto con la Carta. Y efectivamente entra en conflicto.
Fundament, respektive die Spitze der Pyramide. Es beißt sich auch bei bestimmten verfassungsmäßigen También entra en conflicto con ciertos órdenes constitucionales. En la Constitución polaca se establece de manera muy clara que esa es la ley suprema en Polonia, y la ley fundamental alemana se adaptó en los años 90 a esta cuestión jurídica. El caso Costa contra Enel, la jurisprudencia constante sin base legal del TJUE. Y entonces se dijo, de forma algo complicada, en el artículo 23, que los tratados de la UE, es decir, solo los tratados fundamentales, no las directivas ni los reglamentos, etc. Y en este sentido se pronunció la sentencia de Lisboa, y la cuestión jerárquica fue planteada únicamente por nuestra demanda. Die Rangfrage hat nur unsere Klage gestellt, 2 BVR 1958 aus 08. 2 BVR 1958. Allí se encuentra en el principio jurídico 4 que protegen la identidad constitucional. Y aquí dijeron precisamente que se trata de los derechos fundamentales y de los principios estructurales, es decir, todo lo que está protegido directa o indirectamente por la cláusula de eternidad, artículo 79, apartado 3. En los párrafos 2-17 y 2-18 profundizaron un poco más en ello. También señalaron, suena algo complicado en el principio jurídico 3, que debe quedar suficiente espacio para los derechos humanos universales en la aplicación del derecho de la UPM. No abordaron allí la cuestión jerárquica. Solo dijeron que debe quedar suficiente espacio para ello. Haben nur gesagt, dafür muss genug Platz bleiben. Und sie haben gesagt, die Außen- und Sicherheitspolitik der EU Y dijeron que la política exterior y de seguridad de la UOPN debe mantenerse en el rango del derecho internacional común, es decir, por debajo de la Carta de la ONU, para que no se pueda eludir la prohibición de la guerra de agresión, pero no lo explicaron con más detalle. Y también confirmaron la existencia del mandato de paz en el artículo 1, apartado 2, pero no hasta qué punto llega ni qué incluye. Y nosotros habíamos sostenido que se trataba de un quinto principio estructural hasta ahora no descubierto. Dijimos, no, eso no es un principio estructural. Está prácticamente en el segundo nivel, junto con el mandato estatal de integración europea, es decir, la obligación fundamental de ser miembro de la UE, del artículo 23 de la Ley Fundamental. Y después viene el derecho primario de la EU. Und dann kommt das EU-Primärrecht. Porque hay una diferencia. ¿Dónde está escrito que en Dallas de Bietpikes estáis tan claros en la garantía de eternidad? Also voll unantastbar ist. Así que es completamente intocable. Tiene, por tanto, algo más de peso, aunque no tanto como los derechos fundamentales y los principios estructurales. Va mucho más allá de una simple prohibición de guerra de agresión. Pero solo se llega a eso mediante la interpretación histórica del Consejo Parlamentario y del discurso de la esperanza de Stuttgart, que lo inspiró. Was das inspiriert hat. Gehen wir wieder zurück auf die Sanktionsfrage, denn Volvamos a la cuestión de las sanciones, porque lo que habéis expuesto aquí es que la cuestión en absoluto está resuelta y que también podéis demostrar ante los tribunales que en realidad existe margen para decir, no, no, no. Por cierto, el derecho de los Estados miembros puede, en determinadas circunstancias, imponerse al derecho de la UE. ¿Cómo en qué medida pensáis que eso es ahora relevante para la cuestión de cómo personas como Jean-Claude? Aquí hemos planteado una pregunta. Usted había preguntado si Suiza podría hacer algo, por ejemplo, mediante una iniciativa popular. Sí puede hacerlo. Se podría celebrar un referéndum para saber si esta disposición del derecho de la UEM, el artículo 215 del Tratado de la UE, es nula, y ello dando al gobierno suizo el mandato de presentar ante la Asamblea General de la ONU una solicitud para elaborar un dictamen que determine si es nula o si debe limitarse. Zur Feststellung, ob das nichtig ist oder ob es eingegrenzt werden muss. Ich würde gerne erläutern, die Nichtigkeit. Me gustaría explicar lo siguiente. La nulidad se refiere a todo el tratado. Y si el tratado de la UN fuera nulo, la URE quedaría en gran medida incapacitada para actuar. Eso generaría una enorme presión, solo por el debate público. Para que el gobierno suizo lo hiciera efectivo,
habría que especificar en el texto del referéndum cómo debe formularse exactamente la cuestión del dictamen y qué derechos humanos universales concretos deben mencionarse. Es decir, hasta qué punto deben protegerse para excluir la consecuencia de nulidad. La disposición que puede llevar a la nulidad de tratados enteros cuando son incompatibles con el derecho internacional imperativo, y entre ellos se incluyen también los derechos humanos de la ONU, es el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Para obtener un dictamen de la CIJ, se necesita una mayoría en la Asamblea General. Un solo Estado, un solo gobierno puede solicitarlo allí. Eso generaría la máxima presión para delimitarlo en términos de derechos humanos. Sin embargo, es un proceso lento. También se necesitan medidas para ayudar rápidamente a las personas afectadas. Lo repito, perdón, he perdido el hilo. Vuelve a explicar toda la idea. Entonces, el pueblo suizo podría, mediante una iniciativa popular, exigir, si ésta prospera, lo cual ya de por sí es un proceso de 4 o 5 años, pero podría decir, vale, el gobierno suizo debe ahora presentar una solicitud en la Asamblea General de la ONU, que entonces haga ¿qué? Dímelo otra vez. Sí, que la Asamblea General vote para encargar a la Corte Internacional de Justicia de la ONU la elaboración de un dictamen. ¿Hasta qué punto deben delimitarse exactamente estas sanciones de la UOR para no vulnerar determinados derechos humanos universales? Por ejemplo, el derecho a no ser declarado fuera de la ley, el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a todo lo que allí se ve afectado. Con el fin de garantizar que no pueda derivarse una nulidad del Tratado de la UR conforme al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, debido a que dicho artículo 215 del Tratado de la UNEWR sería incompatible con ello. Y existen 5 principios de interpretación, y la aplicación efectiva de estas disposiciones sancionadoras del artículo 215 del Tratado de la UM se lleva a cabo con una violación muy grave de estos derechos humanos de la ONU. En el propio texto eso no está expresamente indicado, y ahí existe un margen de interpretación para limitarlo. Y el propio Tija, creo que en una sentencia de 1957 que trataba sobre territorio indígena, dijo que autoridad, una utilización conforme a la recomendación, siempre prevalece sobre la declaración de nulidad. No queremos paralizar a la UE, sino ejercer una enorme presión para que se vea obligada de manera jurídicamente sólida en materia de derechos humanos, al menos en lo que respecta a los derechos humanos de la ONU, a limitar el derecho de sanción y hacer las sanciones más humanas, incluida, por supuesto, la garantía de recurso legal. Eso aliviaría considerablemente la situación y el mero debate público llevaría a la UE a moderarse. Más lo hemos visto en otros casos en que es contribuido a impulsar este tipo de debates. Debo añadir aquí muy brevemente algo que es realmente importante. Con toda seguridad habría una mayoría a favor en la Asamblea General de la ONU, porque muchos estados también se ven afectados por estas sanciones, y eso enviaría una señal enorme. Y hay muchos estados que sufren bajo las condiciones crediticias del FMI y del Banco Mundial, que son tan duras. Y cuando se establecen límites a las sanciones, el FMI y el Banco Mundial verán el siguiente paso lógico como un límite legal. Por eso, la mayoría lo querrá. Hace falta que un gobierno tenga el valor de hacerlo. Y el punto es, existe el grupo de los amigos de la Carta de la ONU. Ese es el grupo que más se ve afectado por estas sanciones. Da igual si se trata de Estados Unidos o de Europa, son los más perjudicados. Por lo tanto, serían aliados naturales. Y todos los países en desarrollo, es decir, el sur global, sin duda también están interesados en ello.
Genau, ich muss hier einfach ganz kurz noch anfügen, für die Leute, Solo quiero añadir brevemente algo aquí, para quienes no son conscientes de cómo funciona realmente el aparato de los derechos humanos. En gran medida no se trata de decir los derechos humanos siempre ganan. Se trata de reclamarlos. Se trata de exigirlos. Se trata de generar presión política a través de los discursos y las demandas de derechos humanos ante esos tribunales. Y lo que estáis diciendo aquí, y me parece muy bien, es una idea sumamente creativa para generar presión. No se trata solo de las sanciones de la UE que están sobre la mesa, sino también de las sanciones de Estados Unidos, por ejemplo, contra personas como Francesca Albanese o contra miembros de la Corte Penal Internacional, que de manera muy similar restringen los derechos humanos de esas personas. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo podríamos generar presión de forma creativa a través de la Asamblea General de la ONU? Porque esa no está bajo el control de Estados Unidos. Basta con que cualquier Estado lo quiera. Para solicitar un dictamen, ese Estado no tiene que estar directamente afectado. No tiene que ser Suiza, no tiene que ser Bélgica. Puede ser cualquier Estado del mundo cuyo gobierno sea lo bastante valiente. Supongamos pues que le pregunto a nuestro buen colega, el señor Évariste Bartolo, exministro de Asuntos Exteriores de Malta, si en Malta no habría suficiente gente dispuesta, si el gobierno de Malta no estaría dispuesto a presentar una solicitud de ese tipo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, si eso no les resulta demasiado, porque el tratado de la UE podría realmente quedar anulado, es decir, toda la UE, si eso ocurriera, se quedaría sin todos sus mecanismos. Tendrían que redactar un tratado completamente nuevo, quedarían incapacitados para actuar. Y si un Estado que forma parte de la UE haría algo así, Por supuesto, por supuesto. Eso no es probable. Solo quería aclarar brevemente el principio. Así que, en principio, Irán también podría presentar una solicitud de ese tipo. En realidad, se trataba únicamente de pedir al Tribunal Internacional que emitiera un dictamen sobre qué jurisprudencia tiene prioridad y si la afirmación de la UE es cierta. Pero para eso no haría falta aclarar la cuestión de rango. Desde la perspectiva de la ONU, el derecho de la UE es derecho internacional ordinario y debe adaptarse a él. La ONU simplemente no lo dice tan alto, porque los Estados miembros también son buenos contribuyentes, etc. Y no se busca la confrontación innecesariamente. Quería añadir algo más sobre los derechos humanos de la ONU. Existen relatores especiales sobre derechos humanos que suelen ser temáticos. Y también un relator especiales unilaterales, veces por ejemplo Estados Unidos, y sobre sanciones. Estos relatores especiales también pronunciarse acorde a determinados temas. Solo hay que mostrarles el alcance suficiente, desde el efecto simbólico hasta las personas especialmente afectadas. Así que Jacques Bouth es alguien que se presta perfectamente para ello, y mejor aún si se añaden una o dos personas más. Y la probabilidad de que se pronuncien al respecto, lo cual tiene un gran efecto diplomático y psicológico, aunque no jurídico, no es tan baja. Lo mejor es dirigirse a varios relatores especiales, también sobre alimentación, vivienda, todo lo que afecte a derechos especialmente sensibles. Pero este es decisivo, porque es su tema. ¿Cómo se hace eso? Si ahora hablaráis con Jacques Bouth, querido Hacks, haz lo siguiente. Sí, entonces yo diría que él debería determinar qué derechos humanos universales, según su convicción, se ven afectados, desde la libertad de movimiento, pasando por el derecho a ser reconocido como persona jurídica, hasta la garantía de recurso judicial, la protección de la propiedad, que al menos también figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el derecho a la alimentación y la vivienda. Y exponerlo, en consecuencia, pidiendo a los relatores especiales, preferiblemente a varios, que se pronuncien públicamente al respecto, para aumentar aún más las posibilidades de éxito
de modo que las sanciones deban limitarse al 100% conforme a los derechos humanos. Eso ya tendría un impacto considerable en la conciencia pública. Ya hemos tenido experiencia con los relatores especiales. Ya se han pronunciado sobre distintos asuntos, ya sea la violencia policial contra los chalecos amarillos o las medidas de austeridad de la Troika. Y también se manifestaron durante la pandemia de coronavirus, aunque al principio estaban conmocionados y no tenían una visión clara de la situación. En fin, ya se han pronunciado sobre muchos temas e hicieron lo que pudieron para fomentar la moderación. Es algo que ayuda rápidamente, que proporciona un alivio inmediato, pero que aún no resuelve el problema. En realidad son dos ideas diferentes, ¿no? La de Udo, Asamblea General, solicitud de informes periciales. Una es el método más duro, y aquí tenemos ya un método diplomático. Lo que por supuesto es absolutamente necesario es reaccionar dentro del marco jurídico de la UE. En ese contexto, leímos un libro, también motivados por el debate en Neutrality Studies, un manual especializado de la Dr. Julia Bartman, de 2011, El régimen de sanciones transnacional para la lucha contra la financiación del terrorismo. En él ofrecía una visión general de la jurisprudencia hasta 2011. En aquel entonces, el procedimiento judicial comenzaba siempre ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE y luego ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el asunto Cadi, entre otros, se determinó que en el momento de imponer las sanciones, aún no era necesario justificar plenamente las decisiones, pero sí durante el procedimiento judicial, donde debían demostrar su legitimidad. Pero un examen normal de los derechos humanos y fundamentales no consiste solo en determinar si existe un fin legítimo que permita intervenir en esos derechos, sino también en que dicha intervención sea necesaria, es decir, que no se pueda lograr el mismo objetivo con medidas menos restrictivas. Debe ser un momento, debe ser necesaria, debe ser adecuada, no puede implicar una injerencia excesiva. Es decir, no puede afectar la esencia misma de los derechos fundamentales o humanos. Y además debe ser proporcional, de modo que el objetivo sea lo suficientemente importante como para justificar una intervención tan profunda. Y aquí, en el caso de las narrativas rusas o de las supuestas narrativas rusas, bastaría algo muy sencillo: ofrecer una contranarrativa especialmente visible. Que haya verificadores de hechos ya existen, son suficientes. Y aquí no se trata de terrorismo, donde hay una necesidad urgente de actuar, ni de sospechas de terrorismo, donde hay que congelar el dinero de las personas, sino de algo que no representa ningún peligro inmediato. En el caso de Jacques Baud, simplemente deberían haber dicho: se expresa de forma tan crítica que pondremos verificadores de hechos financiados con fondos públicos a revisar lo que dice, y cada vez que diga algo incómodo, nuestro verificador publicará algo al respecto, y nos aseguraremos de que sea igual de visible o más visible que el propio Jacques Baud. No habría sido necesario sancionarlo en absoluto. Eso habría sido completamente... Pero en realidad tememos que el mensaje trate de algo muy distinto. Es decir, se trata, de forma similar a lo que ocurre con la gente del Tribunal Penal Internacional, de que se quiere alinear a estas personas de manera deliberada, también con un efecto disuasorio hacia otros, es decir, una injerencia en las acciones de los empleados de la ONU. Se intimida a estas personas para intimidar también a otros empleados de la ONU. Del mismo modo que en todo el régimen de sanciones, dentro de la ideología híbrida de Europa Central y Oriental, se intimida a un número limitado de personas para amedrentar a una masa de gente que podría retomar los argumentos rusos. Lo particular en el caso de Barbot es que esto también puede tener un efecto intimidatorio sobre la propia ONU.
Sí, eso es muy bueno y muy importante. Entonces, un problema fundamental que tenemos es que estas sanciones son un instrumento político para actuar contra personas que resultan indeseables. Y luego hay toda una serie de cosas que estas sanciones provocan, es decir, la función de las sanciones. Una, por supuesto, es restringir a esas personas, cumplir con el pretexto. Por otro lado, disuadir a otros, y así sucesivamente. En tercer lugar, también es una forma de que la UE vuelva a mostrar soberanía. Yo, la UE, soy capaz de determinar al enemigo interno y hacerlo de tal manera que, si bien es legal, en el sentido de que existen distintas partes del derecho de la UE que otorgan a la Ejecutiva, es decir, al Consejo de la UE, la autorización para hacerlo, se elude el recurso judicial que en realidad debería estar disponible para los individuos. Así que ese es todo el problema. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se puede actuar contra ello? Hay quienes dicen que solo se puede abordar políticamente. Pero si os entiendo bien a los dos, decís, no, aquí se pueden utilizar perfectamente las instituciones jurídicas y de derechos humanos existentes para ejercer presión, para hacer que la UE ceda, lo cual en realidad es un camino político. Sí, bueno, que se presente una demanda por la vía jurídica de la UE es, en cualquier caso, necesario. Y lo decisivo, ¿cuál es el derecho supremo dentro del derecho de la UE? No todo está al mismo nivel. El artículo 1 del Tratado de la UEM, el artículo 51 del Tratado de la UE, la Declaración 17 en los anexos y el artículo 6 del Tratado de la UE. El derecho supremo son el Tratado de la UE, el Tratado de Funcionamiento de la UE, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y todos los protocolos y declaraciones en los anexos de ambos tratados. Así que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE está, por supuesto, por encima de todas las directivas y reglamentos de la UE. Y todo lo que se haga sobre la base del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la UE debe hacerse desde la lógica jurídica de la UE, dentro de lo que permitan y derechos fundamentales de la UE. Aunque en parte son algo incompletos, especialmente los sociales. Pero ahí se incluyen, por ejemplo, derechos como la dignidad humana, la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la libertad profesional, la libertad empresarial, la prohibición de discriminación, la seguridad social, la atención sanitaria, el acceso a los servicios públicos esenciales, la presunción de inocencia y la prohibición del derecho penal retroactivo. Y además de los derechos fundamentales de la UE, en el Tratado de la UE también existen las libertades económicas fundamentales y la libre circulación de capitales está siendo enormemente atacada. ¿Y la presunción de inocencia? ¿Por qué esa? Aquí no se trata de derecho penal, sí, pero ellos intervienen de una manera peor de lo que el derecho penal jamás podría hacerlo. Peor de lo que existen normas penales para ello, cuando alguien hace propaganda para alguien. Incluso si alguien cometiera incitación al odio, quizá iría unos años a prisión, pero no se le privaría completamente de todos los medios, dejándolo expuesto a morir de hambre. Así que esto es peor que cualquier cosa que exista en el derecho penal en materia de propaganda. Y por lo tanto, también constituye una prohibición de eludir el principio de irretroactividad del derecho penal. Y esta prohibición del derecho penal retroactivo la tenemos en muchos ordenamientos constitucionales. La tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el derecho de la UE. Y precisamente vemos una oportunidad en la vía jurídica europea. Pero hay que hacer valer realmente todos los derechos afectados para tener un peso considerable. Y este libro especializado que leímos en 2011 trata sobre la financiación del terrorismo, pero aquí se trata solo de expresiones de opinión incómodas, no de terrorismo. Por lo tanto, hay que dar mucho más espacio a los derechos fundamentales de la UE. Para mí es muy importante que nadie pierda los plazos. No conocemos los plazos para presentar demandas, no los hemos consultado, y hay que prestar atención a eso.
genug hilft, EU-rechtlichen Weg. Así que lo que ayuda con suficiente rapidez es seguir la vía jurídica de la UOE, además del relator especial de la ONU, donde el criterio, por supuesto, son los derechos humanos de la ONU. Y como medida absoluta dentro de la UE, establecer límites, aunque el proceso sea lento y se necesite al menos un gobierno lo bastante valiente como para hacerlo. Luego surge la cuestión de cómo debe delimitarse para que el riesgo de nulidad del acto de la UE sea nulo. También vemos aquí cuestiones de derecho penal internacional, lo que implicaría al Tribunal Penal Internacional. Pero para ello habría que presentar una serie de casos de personas gravemente afectadas. Eso también requiere cierto tiempo. Puedo explicarlo con gusto. La cuestión es si se trata de un crimen de lesa humanidad debido al carácter sistemático de las acciones y a la profundidad con la que se interviene de manera inadmisible, es decir, excesiva. Quizás no entremos tanto en los detalles, porque mi pregunta ahora es más bien, ¿cómo se aplica eso en la práctica? Me gustaría aprovechar un poco vuestra experiencia para saber cómo debería hacerse ahora. Pero, en resumen, en realidad existen varios caminos, incluido, eventualmente, el Tribunal Penal Internacional. Aunque quizá dejemos ese de lado por el momento, ya que como institución está algo inestable. No, no lo hace. Solo un número limitado de estados se ha retirado. Otros expresan su descontento. Y quien observa el ejemplo de Gaza, cuando muchos gobiernos quieren que algo se investigue, actúan con valentía e incluso aceptan que Estados Unidos adopte medidas unilaterales contra ellos, unas supuestas sanciones. El Tribunal Penal Internacional está firmemente establecido y la mayoría de los países, excepto en Asia, donde tiene pocos miembros, lo respaldan. Así que eso no es cierto. Aquí está sobre la mesa la cuestión del crimen de lesa humanidad, una injerencia profundamente ilícita, en el fondo, en los derechos humanos. Ese es precisamente el tipo de delito que se persigue. Cuando las personas se enferman gravemente, eso también es una forma de crimen de lesa humanidad. Y cuando mueren, igualmente. Y si eso provoca un sufrimiento psíquico correspondiente, esa sensación de impotencia, también puede ser tortura psicológica. Solo que hay que demostrar que está organizado a gran escala y no se trata de masas de personas las que son sancionadas. Yo más bien no lo veo así. O bien que sea sistemático. Y aquí hay un número limitado de personas afectadas, pero con un enorme impacto. Tiene un efecto simbólico enorme. Se trata a un número limitado de personas como si no tuvieran derechos, y con ello se infunde miedo a un número mucho mayor de personas. Y por supuesto, surge la cuestión del elemento subjetivo. ¿Aprueban esas sanciones sin más? Eso se decide en el Consejo de Ministros. ¿Quién lo redacta? Entonces, ¿no son en absoluto conscientes de que eso puede ser un crimen contra la humanidad? En cuanto al elemento subjetivo del delito, ahí pondría un signo de interrogación. Pero ¿cuánta conciencia se necesita? No es necesario saber que es punible. Si uno sabe que en el curso normal de los acontecimientos eso tiene consecuencias tan graves, produce un efecto sistemático y afecta a un cierto número de personas, de modo que al menos se cumple la sistematicidad, entonces surge la cuestión del crimen de lesa humanidad. Pero hay que recopilar casos, y solo se contarían las personas realmente afectadas de manera grave. Quien viva fuera de la UE y no tenga una cuenta en la URM no se vería tan afectado como un Jack Broth, que probablemente tenga su cuenta bancaria en Bélgica, viva allí y no pueda salir de allí. ¿O no es Dogru, quien como ciudadano alemán en Alemania está ahora prácticamente en una situación realmente difícil, porque eso también está relacionado con la forma en que Alemania quiere interpretar la aplicación de las sanciones? Pero decidme, ¿cómo se procedería ahora, concretamente? Si asesorarais a Jacopo o a Hussein Dogru, ¿qué 3 o 4 medidas diríais que hay que aplicar ahora y por dónde se empieza? Sí, primero empezar con todo lo que se pueda hacer rápidamente. Prestar atención a los plazos dentro del marco jurídico de la UE,
Dejar claro, por supuesto, aquí no se trata de financiación del terrorismo, sino de una opinión incómoda. No se debe intervenir tan profundamente, y hay que poner en la balanza todos los derechos fundamentales de la UR que existan y que puedan verse afectados en su caso. ¿Llamaríais a un abogado o hacen falta 2 o 3 abogados? ¿Cómo se organiza eso para no ahogarse en tanto trabajo? Sí, una cosa es respetar los plazos, establecer límites dentro del marco jurídico de la UE. Ya hemos mencionado los argumentos importantes. Aquí se trata solo de opiniones incómodas, no de financiación del terrorismo. Todo eso se puede abordar con réplicas, con verificadores de hechos. Entonces, durante años tendrá verificadores de hechos, y cada vez que publique algo, el verificador dirá que lo ve de otra manera, y todos lo aceptan. Y la otra cuestión es que el relator especial actúa rápidamente. Eso genera mucha opinión pública, llega a los responsables de decisiones, a los diplomáticos, y luego hacer llamamientos para reunir casos, ver si se consiguen suficientes para mostrar la sistematicidad, que hay personas a las que se está destruyendo. Precisamente en el caso del delito de crímenes de lesa humanidad, este debe ser de una gravedad comparable a otras áreas de competencia del Tribunal Penal. Pero ya veo cierta comparabilidad, que se trata de una exclusión similar al apartheid, y por lo tanto, quizá también se cumpla el criterio de gravedad. El punto clave sería más bien encontrar suficientes casos de personas que digan, sí, quiero que mi caso sea llevado ante el Tribunal Penal Internacional. 2 o 3 no bastarían, aunque se trate de un asunto de sistemática y no de acciones a gran escala. Habría que presentar algunos más. Y si se aportan estadísticas sobre cuántos son sancionados, entonces habría que presentar correspondientemente menos casos individuales. Pero eso requiere cierto tiempo de preparación y tiene un enorme efecto psicológico. Sin embargo, la Corte Penal Internacional es conocida por tardar mucho en su trabajo. Siempre se impugna la admisibilidad, si no habría que agotar primero la vía judicial nacional y así sucesivamente. Hay que demostrar que en este caso solo puede actuar la Corte Penal Internacional. Las autoridades nacionales de persecución penal no pueden hacerlo, ya sea por inmunidades o porque sería inútil. O bien el asunto es tan internacional que la Corte debe intervenir, ya que cada autoridad nacional solo podría ocuparse de una parte. Eso también habría que justificarlo debidamente. Pero el número de casos seguiría siendo manejable. ¿Y qué rápido se puede presentar una solicitud ante la CIJOCA? Todo depende de dónde haya un gobierno valiente. Y no se trata de dejar a la UE sin capacidad de actuar. Se trata de delimitarlo completamente basándose en todos los derechos humanos afectados de la ONU, para que lo que se les hace a las personas no tenga efecto. Sí, todo debe ser proporcional, por supuesto también en relación con lo que se hace. En última instancia, el objetivo debería ser que no se piense que la opinión de la ONU deba imponer a la gente, lo quiera o no, un verificador de hechos. Y bien, creo que ese debería ser el objetivo. Entonces, si os entiendo bien, recomendáis una estrategia en 3 partes, ¿verdad? Es decir, basarla en 3 pilares. Por un lado, recurrir a los relatores especiales. Por otro, presentar estos casos como una especie de demanda colectiva. Y en tercer lugar, seguir una vía política. Así es como intentaríais estructurarlo. Se trata de demandas individuales de personas afectadas dentro del ámbito jurídico de la UE. Ante un tribunal penal, solo se pueden presentar denuncias penales, no demandas. Allí no se tiene la posición de demandante, sino que se trata del derecho penal de la comunidad internacional frente a crímenes especialmente graves. Y ese proceso avanza más bien lentamente. Lo que sí tiene un efecto rápido, y donde hay que tener cuidado de no dejar pasar los plazos, es precisamente dentro del marco jurídico de la UE. Se trata de los informes especiales, para enviar señales rápidamente, para solicitar con rapidez informes penales. Lo otro depende de cuándo se reúnan los casos necesarios para una denuncia penal.
Y luego está la cuestión de la nulidad o de una opinión consultiva de la CIJOCA, cuando se encontrará un gobierno con el valor de plantear esa cuestión. También se puede hacer diplomáticamente, con la idea de que este es el motivo. No queremos perjudicar a la UE, pero también hay que frenar a la UE para que sus sanciones vuelvan a situarse dentro de un marco humano. Es simplemente importante ser consciente de ello, porque según a quien se pregunte, también se oye la opinión de que las personas afectadas por las sanciones pueden defenderse dentro del marco de la OEM. Vosotros decís que eso no es cierto. Lo más rápido, con toda probabilidad, Suiza. Ja, mit der Volksabstimmung, auch wenn die lange braucht. Con el referéndum popular, aunque tarde mucho. No, tarda muchísimo. Y en Suiza existe además la particularidad de que las iniciativas populares que se presentan mediante una iniciativa terminan conduciendo a una modificación constitucional. Es decir, se escribiría en la Constitución suiza que esta solicitud debe presentarse ante la Asamblea General de la ONU. Por lo tanto, no, sería un camino muy drástico para conseguirlo, pero está bien ser consciente de todo lo que se podría hacer si se tiene suficiente impulso. ¿Hay algo más que aún no hayamos tratado concretamente en relación con estas sanciones? ¿Algo que penséis que todavía debería ponerse sobre la mesa? Creo que lo importante es la labor de comunicación pública, es decir, mostrar qué derechos se están vulnerando. Y no hay que esperar a los relatores especiales. También existen muchos medios alternativos. Y es importante que no adoptemos aquí una postura moralista. Ya no estamos en el siglo XIX, sino que contamos con una gran cantidad de derechos humanos. Y de verdad, cuando uno conoce sus derechos, eso tiene mucho más peso. Los argumentos que se tienen, la manera en que uno se ve afectado. Y si Jacques Pot y las personas que lo apoyan mencionan también esos derechos humanos, en el correo electrónico con el que nos dirigimos a ellos, también escribimos qué derechos humanos consideramos vulnerados. Y sería estupendo que Jacques Pot y otras personas afectadas revisaran estos argumentos e incorporaran eso en su argumentación, la que transmiten a los abogados. Es decir, para la comunicación pública es muy importante mencionar los artículos concretos y los nombres de los derechos. Eso da un peso adicional a los argumentos de fondo que se tienen. Vemos muchos ejemplos positivos en ese sentido. Y no se trata de llegar perfectamente a cada ciudadano medio. Niet hangt het daarmee sur persias y member. No más nauwers y gain aprendingen. Al fin y al cabo, a veces hesten. Y entonces también cogen un libro o miran en internet qué derechos tienen. Y si eso se convierte en algo general dentro de la cultura de nuestra sociedad, si alguien quiere hacer valer algo a su favor, si dice, mira, estos y estos derechos los veo de mi lado, entonces todos se tratarán con más cuidado y de manera más adecuada. No deberíamos subestimar la capacidad de aprendizaje de la población en general. Se trata de exigirles también un poco intelectualmente, y por eso debería incluirse en la argumentación. Cada comunicado de prensa, todo lo que se diga, cómo les va, siempre incluir qué derechos se consideran vulnerados. Eso es absolutamente decisivo y tiene un enorme efecto multiplicador. Que muchas personas que hasta ahora piensan que no pueden hacer nada, superen sus propios límites, porque saben que tienen estos y aquellos derechos. Eso también es muy importante para el trabajo de comunicación pública, incluso de antemano. Aumenta la presión pública cuando luego se emprenden acciones legales. Pero lo importante es no dejar pasar los plazos dentro del marco jurídico de la UE y dirigirse a los relatores especiales, incluirlo todo en la comunicación pública para poder mantener el control sobre los tiempos. Y no hay que subestimar que al organizar un referéndum de este tipo, el mero hecho de escenificarlo despertará muchas emociones en Europa.
Tuvimos un caso en el que prácticamente una sola persona dijo que quería prohibir el corte de los cuernos de las vacas, porque eso vulnera los derechos de los animales o perjudica a las vacas. Y casi lo consiguió. Estuvo a punto de aprobarse. La diferencia fue mínima, 52 o 53 frente a 47 o 48. Así que en Suiza realmente se pueden llevar incluso propuestas exóticas directamente al pueblo, si uno se esfuerza lo suficiente. No quiero restarle, Monsieur, en absoluto. Es un camino que existe. Das ist ein Weg, den es gibt. Ich möchte nur für die Leute vor allem, die im Moment in Solo quiero decir algo para las personas que en este momento, en nuestros círculos, se vuelven cada vez más pesimistas y dicen: el derecho internacional ya no tiene validez, todo está perdido, genocidio en Gaza y demás. Hay que decirlo claramente, sí, hay un genocidio en Gaza y el derecho internacional está fallando. Pero también hay momentos en los que funciona. La historia de los derechos humanos es la historia de reclamar esos derechos y de impulsar su exigencia jurídica. Y ese impulso está lejos de estar muerto. Solo quiero decir que esta vez estamos en un debate esperanzador sobre lo que se puede hacer. darüber, was sich machen lässt. Ja, was ganz wichtig ist, Sí, algo muy importante es, ¿quién decide si algo queda invalidado y así sucesivamente? Existe este concepto de jus cogens, es decir, del derecho internacional imperativo. Este se desarrolla por un lado de forma escrita, es decir, en tratados, y siempre depende de que una gran mayoría, idealmente incluso un consenso entre todos los estados, todos los gobiernos, considere que eso es válido y vinculante. Por ejemplo, los privilegios de los diplomáticos. Hoy existe una convención al respecto, pero antes era algo no escrito, es decir, no recogido en un tratado internacional. Y sin embargo, todos lo aplicaban. Era derecho consuetudinario internacional, porque todos decían sí, esto también es, y derecho internacional imperativo, y lo practicamos de manera habitual. Sí, y la prohibición de la tortura y todo eso. Sí, exactamente. Ja, und jetzt haben wir zum Beispiel Sí, y ahora tenemos, por ejemplo, y ahora, cuando algunas personas dicen que si un Estado poderoso infringe algo o un número limitado de Estados infringe algo, por ejemplo, la prohibición de la guerra de agresión, o la prohibición de los crímenes de lesa humanidad o del genocidio, porque mueren tantos civiles en Gaza, aún no se ha condenado a nadie, pero hay sospechas, incluso órdenes de detención. Eso no significa que las normas desaparezcan. Exactamente. En el ámbito personal, si uno presencia un atraco a un banco, tampoco diría, han disparado a alguien. Tampoco diría, vaya, ahora se han acabado el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. ¿Esos derechos ya no existen? No, alguien los ha vulnerado. Si uno cree que algo ya no es jus cogens, solo puede averiguarlo científicamente, escribiendo a todos los gobiernos del mundo y viendo si una gran mayoría dice, no, ya no lo consideramos derecho internacional imperativo. Ya no nos sentimos vinculados por ello. Y con la Carta de la ONU, que también es un tratado, si todos la rescindieran, yo no he visto ninguna rescisión. Nadie se ha retirado voluntariamente. Entonces, ¿por qué ha de ser inválido? Zwars, se trata de personas que quieren establecer psis. Desde la fundación de la ONU, hemos tenido siempre la competencia entre las Naciones Unidas, es decir, allí donde rige en principio la igualdad soberana de los estados según Kant, y donde por supuesto en el Consejo de Seguridad los pesos están algo más desigualmente repartidos para que las potencias nucleares, al menos las grandes, se vean siempre obligadas a hablar entre sí, y así no vuelva a haber una guerra mundial. Pero por lo demás, existe igualdad soberana de los estados, y aquellos que quieren abusar de la ONU para convertirla en un gobierno mundial. Estos últimos, por suerte, siempre han estado en minoría, y los intentos en esa dirección han sido una y otra vez rechazados. Recientemente, también en lo relativo a la autorización de la ONU en materia de reglamentos sanitarios internacionales, lo que habría sido un paso hacia un Ministerio Mundial de Salud de la OMS, y que por suerte pudo evitarse. Estas personas, afortunadamente, siempre han estado en minoría. Oder dieses Schock, O ese shock,
O sea, cuando los estados son puestos bajo shock, o sea, la ONU, o sea, el secretario general de la ONU. Generalsekretär ist so, Ja, 2024, als diese Sí, en 2024, cuando debía llegar esa autorización flexible, y Venezuela fue decisiva para que se suavizara la redacción de la resolución de la Asamblea General. Una y otra vez, hubo personas vigilantes que impidieron que la ONU pudiera ser utilizada como un gobierno mundial. Y ahora, por supuesto, vuelven a aparecer personas que quieren ir en esa dirección, hacia un gobierno mundial, señalan deficiencias y dicen que todo está siendo deslegitimado, que hay que hacer algo nuevo. O personas que quieren hacer la guerra porque la ONU se interpone en su camino. Increíble. Yo diría que las personas que fracasan ahí son aquellas que ocupan un puestecito y no tienen suficiente valor. Ahí deberían estar héroes que conozcan las normas y digan, aquí estoy, protegiéndolas con mi vida, y que no se dejen intimidar por nada ni por nadie, ni por villanos ni por el diablo. Pero a veces la gente se distrae o tiene demasiado miedo. Sin embargo, eso no invalida la ley. Hay que poner ahí a personas más valientes y más inteligentes. Exacto. Y el hecho sigue siendo que la mayoría de los estados, simple y llanamente, no participan en este tipo de asuntos. No se elimina el derecho internacional porque algunos estados lo violen, simplemente se lo está violando. Y lo que debemos averiguar, juntos, en los próximos 50, 60, 100 o 150 años, es cómo podemos configurar finalmente el derecho internacional, de modo que también pueda aplicarse. Pero en eso estamos trabajando. Y quiero agradeceros sinceramente a ambos por haber explicado durante una hora cómo podría abordarse esta cuestión de las sanciones desde una perspectiva de derechos humanos. Para quienes quieran leer más de vosotros, ¿a dónde deberían acudir? Wir haben zu dem, was wir heute gesagt haben, aktuell Lo que hemos dicho hoy no lo hemos publicado actualmente en ninguna página web. Tenemos un blog en el que hemos escrito artículos. Está un poco inactivo porque también nos hemos ocupado del tema del coronavirus y eso nos ha llevado mucho tiempo. El blog se llama Unser Politik Blog. Allí también hemos entrevistado a personalidades conocidas. Si uno quiere ver con qué calidad nos comprometemos, aunque se trataba de otro tema, pero sirve para hacerse una idea, en la página web saavivi.com, en la sección 1, hay en inglés un informe paralelo. Allí se puede ver que lo hemos redactado en gran parte nosotros, salvo en los pasajes en los que se nota que proceden de otra persona. En la ONU también se puede ver eso en el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eso es lo que se presentó allí, y en ello se puede apreciar con qué calidad trabajamos. Por favor, enviadme los enlaces a esos documentos para que pueda incluirlos en la descripción de este video. Y luego seguimos en contacto. Y las personas que quieran ponerse en contacto con vosotros, también puedo facilitarlo. Ya llevamos una hora, así que muchísimas gracias por este resumen, querida Sarah Lucia Hassel-Rösing y querido Volker Rösing. Muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí. Es un honor para nosotros. Ja.